Buenas tardes para todos, las personas que están presentes, las personas que nos acompañan de manera virtual. Un saludo cordial desde la Presidencia de la Academia Nacional de Medicina. Estoy en este momento haciendo el saludo para ustedes, dado que nuestro presidente, el doctor académico Gabriel Carrasquilla Gutiérrez, está en una junta directiva y no se han podido desocupar hasta este momento. Entonces me ha pedido que abra la sesión de la tarde. Vamos a presentar los libros de autoría de la doctora Iliana de los Reyes. Los libros se titulan Educar para llegar a tiempo, cuentos infantiles que acercan al diagnóstico oportuno de cáncer infantil, a cargo de la doctora Iliana de los Reyes Valencia. El comentario de orden corresponde a la doctora María Claudia Ortega López. Como tercer punto tendríamos la participación de los asistentes y cuarto, copa de vino. Primer punto, presentación de libros, Educar para llegar a tiempo, cuentos infantiles que acercan al diagnóstico oportuno de cáncer infantil. Doctora Iliana, bienvenida a la Academia Nacional de Medicina. Buenas tardes, el podio es suyo. Gracias, doctora Mari. Qué alegría. Un placer, sí, señora. Honorables miembros de la Academia Nacional de Medicina, distinguidos representantes de sociedades, de asociaciones, instituciones, comités, maestros, amigos, estudiantes, colegas de toda una vida, y todo el personal que nos está viendo aquí en vivo y en directo, muchas gracias por estar aquí presente. Este auditorio no solo es un espacio, es una red de conocimientos y de afectos que cuando nos unimos podemos cambiar destinos. Hoy quiero agradecer a la Academia por el aval de los 6 cuentos sobre cáncer pediátrico. Sé que no es un solo gesto personal e institucional, sino una forma también diferente de decirle a nuestra nación que educar también es medicina y que en cáncer infantil marca la diferencia entre llegar temprano y llegar tarde. Quiero resaltar la generosa colaboración de la doctora María Claudia Ortega López y del doctor Fernando Rafán Sanabria, miembros de esta academia, quienes nos acercaron, nos impulsaron con rigor y con humildad y humanidad para que esta iniciativa hoy tuviera cabida aquí. Hace unos días me sucedió una anécdota con uno de mis pacientes de 6 años y me dijo, me enteré que tú vas a la academia, ¿es cierto? Yo le dije, sí, ¿a la Academia Nacional? Dije, sí, a la Academia Nacional. Pero luego me miró todo serio y retumbó diciendo, ¿tú vas a la Academia Nacional de Fútbol? Entonces yo me sonreí y dije, pues en algo se parece. Aquí no entrenamos piernas, entrenamos conciencia. Esa conciencia que hace que nosotros tengamos esa diferencia para meterle goles al retraso, a la negación, al miedo de no informar los síntomas, a dejar las cosas allí. Este espacio, por lo tanto, no endulza el cáncer, dignifica la educación como una herramienta clínica donde el cuento es un recurso poderoso y serio que permite enseñar de una manera divertida, conmover sin dejar a un lado la evidencia clínica y al mismo tiempo diagnosticar temprano porque el lenguaje es sencillo y lúdico para los niños. Hay una realidad, y la Organización Mundial de la Salud lo dice, que no existe un tamizaje poblacional en cáncer infantil. Por lo tanto, nosotros en la población pediátrica no tenemos las mamografías, las citologías, las colonoscopias, el antígeno prostático. Los expertos en el área de la hemato-oncología pediátrica podemos hacer un seguimiento estrecho de una población específica, pero para poder salvar vidas y de manera temprana, lo que hacemos es educar.
¿Y por qué educamos? Educamos primero porque identificamos signos de alarma. Segundo, porque disminuimos la estigmatización. Y tercero, porque activamos rutas desde la casa al colegio. Por lo tanto, el paciente que comenzó a esperar ya ahora consulta y la comunidad que comienza a nombrar estos síntomas inmediatamente se protege. Porque el cáncer pediátrico puede que no hable, de pronto a veces no grita, pero susurra y dice: tengo el ojo inflamado, lo tengo hinchado, tengo dolor que va y viene, me duelen los huesos, tengo ganglio, hay sangrado, hay debilidad, hay cansancio. Y todas estas manifestaciones clínicas permiten que nosotros podamos hacer un diagnóstico oportuno para llevar a un tratamiento rápido que cambia destinos. ¿Y por qué es importante esto? Porque el diagnóstico de cáncer no ocurre en el laboratorio, ocurre en primera instancia, en su primer momento, en la familia, en la escuela. Y es por eso que ustedes pueden observar en esta línea de tiempo que los retrasos más significativos ocurren entre la casa, la escuela y la primera consulta. Por ello, hoy los invito a que no estemos en ese vaivén, sino que tomemos una semillita de ese árbol de la vida del niño con cáncer y podamos dar el paso al diagnóstico y al tratamiento. ¿Y por qué es importante entonces llegar a tiempo? Llegar a tiempo, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos establecen pues unas cifras. Es importante llegar a tiempo porque tenemos que disminuir esa mortalidad. Fíjense que a nivel global tenemos 400,000 niños y niñas adolescentes entre 0 a 19 años diagnosticados con cáncer. En América Latina y el Caribe tenemos 30,000 y de ellos 10,000 se mueren. Pero aquí lo importante no son las cifras, es la brecha de supervivencia. Los países de altos ingresos tienen una supervivencia del 80%, diferente a los países de bajos y de medianos ingresos, donde la supervivencia es el 30%. Y es aquí donde ocurre una condición crítica en Colombia, porque a pesar de que tenemos muchos avances en el diagnóstico de cáncer, en muchas ocasiones no se diagnostica tardíamente, el acceso de pronto es difícil, hay abandono. De tal manera que para 2030 la Organización Mundial de la Salud estableció una campaña de que mejoremos esa supervivencia, lleguemos siquiera al 60% de la supervivencia global. Por lo tanto, la brecha no es biológica, la brecha es de oportunidades. ¿Y qué pasa en Colombia? A pesar de que nosotros tenemos leyes, tenemos una normativa, tenemos rutas, guías, el diagnóstico tardío todavía lo tenemos. Y aunque influyen muchos factores, el educativo es el que yo voy a hablar hoy aquí. Fíjense el número de carga estimada de cáncer en Colombia con un promedio de fallecimiento entre 700 y 800. Así que la educación debe hacer parte de esas guías para convertirse en una realidad que lleva a una acción. Por lo tanto, hoy quiero, compañeros, y todo el auditorio presente, hablar de estos cuentos. Estos cuentos son 6 historias que abren la oportunidad a un diagnóstico temprano, motivan la empatía y disminuyen el miedo y el mito. ¿Cómo hacemos para poder mejorar en ese proceso de educación en Colombia? Este acrónimo lo elaboré yo, pudiendo colocar la palabra educar. Y cuando nos centralizamos en la palabra acompañamiento, observamos que Colombia tiene plan decenal, tiene el plan de choque 2026, y hay un dato importante en ese plan de choque. Ese plan de choque nos habla de la IEC, Información, Educación y Comunicación, y resalta la narrativa, los cuentos como parte de esa información, no como un dato aislado o un recurso aislado, sino como un recurso integrado. Entonces veamos estas 6 historias que se elaboraron aproximadamente en unos 10 años. Mi manager está aquí presente, pero hace un tiempo dijimos, vamos a hacer una donación que sirva a la humanidad,
que no solamente quede aquí en Colombia, sino que tenga esa amplitud a otros países y a otras regiones del mundo. Inclusive, creo que más tarde la doctora Mari nos va a comentar todos esos logros que hemos alcanzado con fundaciones que tienen una posición global. Entonces, los invito a ver Trombo y Antitrombo. Lacito Dorado, Mi Pequeño Saltamontes, el Festival de los Huesitos, Pip Pit y Mis Dos Estrellitas. Aquí tienen esta set de cuentos abiertos para todos ustedes y al servicio muy importante de nuestros niños con cáncer. ¿Por qué decidimos hacer estos cuentos? ¿O por qué estos cuentos tienen una característica especial? Primero, porque hablan el lenguaje que les gusta a los niños, que es la metáfora. Porque permiten un ritmo y una repetición, y eso hace que generen una memoria y puedan comunicarse entre familia. Toman un tópico de básica primaria. Por ejemplo, el cuento de Huesitos habla de los huesitos del cuerpo. Mis Dos Estrellitas habla de los planetas. Mi Pequeño Saltamontes habla de los insectos y de las 6 regiones de Colombia. Trombo y Antitrombo habla de los hábitos saludables. Y esto es relevante porque en la medida en que el niño en su aula escolar entiende la temática con su proceso curricular, le va a quedar mucho más fácil. Están llenos de emoción. Y David Ausbel, y allí tengo una representante de la Fundación Universitaria del Área Andina, conocemos todos los aportes del aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo lo que hace es que adicionamos lo nuevo y generamos esa emoción del aprendizaje y ese engrama no se olvida en el niño. De igual manera, los cuentos ayudan a reconocer los signos de alarma y se enlazan con rutas, con guías, con todo este proceso que tenemos en Colombia. Y crean una identidad porque nosotros no podemos educar al vacío, tenemos que educar en un territorio y ese es Colombia. Todos los cuentos tienen ISBN electrónico, algunos tienen ISBN físico, 2 de ellos ya están traducidos al inglés y Trombo y Antitrombo al portugués. Jerome Brunner, un gran psicólogo y parte de esa teoría pedagógica, dice que existen 2 personas o 2 tipos de personas a nivel del mundo. Los que no narran y los que narran. ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en los que narran y por eso les voy a contar estas 6 historias. Comenzamos la primera historia. Ocurre en los bosques de Colombia, donde las montañas abrazan la neblina y donde aparecen 2 grandes guardianes. Esos grandes guardianes es el oso negro de anteojos y el veloz jaguar. ¿Por qué escogimos estos animales? Porque el osito está en peligro de extinción y el otro está amenazado. Y aunque hacen parte de nuestro terruño, hay una realidad verdadera que lo que no se cuida en el tiempo se desaparece en silencio. Trombo y Antitrombo fue una fábula que yo desarrollé en el 2019 cuando tuve la oportunidad de representar a Colombia para Latinoamérica en el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Esta campaña tenía por nombre Ojo con la trombosis y ahí se conmemoraba el Día Mundial de la Trombosis que se celebra cada año el 13 de octubre. Decidimos hacerlo porque en cáncer los factores de riesgo de trombo son grandes. La misma enfermedad, la inflamación, el uso de tratamientos, el uso de catéteres puede llevar a eventos trombóticos. Y cuando un niño tiene la capacidad de conocer su riesgo, ve que el cuerpo no es su enemigo, sino aprende a cuidarse. Por eso hoy, de esta palabra que se genera en sonido, los vamos a llevar a una escena fantástica de Trombo y Antitrombo con mis increíbles actores. Adelante, James. Trombo y Antitrombo, Ileana de los Reyes. Un día, Trombo estaba en su aposento, cual señor poderoso, acostado muy ocioso, sobre Artelina y Venulina.
En medio de su descanso perezoso, pensaba y pensaba cómo enredar entre sus mallas a sus amigas Fibrina y Plaquetina. De repente se le ocurrió que solo lograba si le pedía al cuerpo que habitaba seguir vagando sin cuidarse, no hacer ejercicios y llenándose de vicios. Creció y creció hasta que un trombo explotó. Ya no podía contener donde estaba y se extendió con sus brazos poderosos a otros sitios peligrosos. Estando allí, Trombo obstruyó su salida y aunque quería escapar por abajo o por arriba, Trombo ya no tenía cabida. Y en aquel alboroto lleno de caos y conmoción se presentó de un solo sopetón el cuadrante antitrombón. Se identificaba entre la multitud de la emboscada al comandante esbelto que batallaba y resonaba como un bombo, pues era el capitán Antitrombo. Este, lleno de especial artillería, se reía a carcajadas todo el día y gozaba con singular reparto, evitando a todos un infarto. Y en aquel alboroto, lleno de caos y conmoción, se presentó ante ustedes en su mochila poderosa cargaba sana alimentación, mucha agua y vida por montón. Se decía que se ejercitaba todo el tiempo con activos movimientos de la cabeza hasta los pies, que lo hacían sentir muy tranquilo, quitándole el estrés. Trombo, al ver a Antitrombo, se rindió y temblando se deshizo, desapareciendo de arterina y venulina, sin dejar ningún aviso. Gracias, James, por esta interpretación y un aplauso a mis actores. Si esta historia pues les conmovió de prevención, la otra les va a generar esa hermandad de comunidad. A continuación, Lacito Dorado. Lacito Dorado simboliza una causa que se convierte en conciencia. Es el ícono del cáncer infantil. No solamente informa, sino también genera cultura, toma de decisiones, apoyo para los compañeros escolares y para la familia. Lacito dorado, como el que ustedes tienen en el pecho, tal vez hoy pueda que dure 1 o 2 días, pero lacito dorado puesto en el lenguaje cambia generaciones. A continuación van a escuchar este pequeño video sobre lacito dorado, recorriendo América y el mundo. Érase una vez un lacito guapo, divertido y peculiar, lleno de vida y de amor muy especial. Todos los 15 de febrero de cada año, el lacito hacía su travesaño, recorriendo Latinoamérica y el mundo sin perder ningún segundo. En cada corazón que llegaba el lacito dejaba un mensaje fenomenal para recordar una fecha muy particular. Cada cosa que el lacito hacía era sorprendente y enseñaba a toda la gente que los niños con cáncer son valientes. El lacito, emocionado en el Día Internacional del Cáncer, a los niños abrazó y de afecto los llenó. Al final, el lacito se despidió y a todas las personas les habló.
Quiero que sepas que el brillo que te doy, vistiendo mi lazo dorado hoy, te da un distintivo galardón de ser un humano con bondadosa compasión. Gracias, Lacito Dorado, por estar aquí. Vamos a invitar al público a que se ponga de pie. Cada uno de ustedes tiene una banderita que representa, puede ser un país, un continente, un paciente, una familia de recién diagnóstico, alguien conocido. Así que hoy nos levantamos para levantar bandera. A la cuenta de 1, 2, 3, cuando yo diga Lacito Dorado, estamos levantando la promesa de vida por niños con cáncer. ¿Listos? ¡Lacito Dorado! Muchas gracias. Y de este símbolo icónico a nivel mundial, pasamos a una historia un poco más personal, un pequeño apasionado por los insectos, en los que queremos identificar acá que no podemos normalizar los síntomas. Y este cuento es Mi pequeño saltamontes. Este pequeño saltamontes tiene muchos amigos, recorre las regiones de Colombia, pero de repente le da un dolor abdominal y le diagnostican un linfoma. Entonces, Pequeño Saltamonte utiliza ese interés genuino del niño por los insectos para explicar los linfomas sin perder esa atención y la ternura. Mi Pequeño Saltamontes quiere también resaltar que no podemos normalizar los síntomas. Muchos de nosotros somos padres, también somos parte del sistema de salud y a veces cuando un niño tiene un dolor en la barriguita, lo que pensamos es que tiene gasas. No, a mí me parece que lo que tiene es parásito. No, creo que es algo viral. Eso fue por estrés al entrar al colegio. No, mejor dejemos las cosas allí. Mi Pequeño Saltamontes invita a que no podemos normalizar los síntomas. Tenemos que creer en los niños, tenemos que guiar a la familia y tenemos que crear un lenguaje en las escuelas. Ahora los actores son ustedes. Y hay una fila muy especial, la segunda fila, que tiene unas vinchitas identificando a los insectos y James se va a dirigir a ellos para leer un trocito de Mi Pequeño Saltamontes. Los invito a que pongan esa vinchita en su cabecita, que representa un insecto, y James, que es nuestro tejedor de cuentos, comienza con la historia y ustedes continúan. James, la fila está a tu lado. Las arañas tejedoras, las libélulas ojonas. Doctora Leila. Las mariquitas coloridas, las mariposas envejecidas. El micrófono. Los gusanos alargados, las hormigas soldados, los avispones picadores, los cucarrones voladores y los grillos gritones. De repente, en medio de su diversión, sintió un pequeño retorcijón. Y comenzó a grillar tan fuerte para que lo ayudaran, estando presente al instante papá, mamá y hermanas. Y continuamos tejiendo el cuento de Mi Pequeño Saltamontes. Ahora, el travieso saltón sigue botándose de un árbol en árbol, haciéndose lo que le gusta, disfrutar de sus padres, hermanas y compadres, y vive muy feliz en el inmenso bosque admirable. Gracias, James. Hay que leer el cuento. Esto es un pedacito divertido que nos entra a la historia, pero tenemos que leerlo por completo. Y así como Mi Pequeño Saltamontes nos previene y el abdomen habla, los huesitos también hablan. Y aquí tenemos el Festival de los Huesitos. El Festival de los Huesitos nace para ayudar y apoyar el diagnóstico temprano de una enfermedad tipo cancerosa en los huesos que se llama osteosarcoma. Este Festival de los Huesitos, los diferentes huesitos del cuerpo comienzan a bailar, sonríen y representan un ritmo musical de una de las regiones de Colombia, de las 6 regiones, pero también se pasea por Latinoamérica.
El Festival de los Huesitos, en medio de esa algarabía y festejo, 2 huesitos lastimosamente no pueden bailar, y es la tibia y el fémur. Y es lo que ustedes observan en la realidad. El niño comienza con un dolor en los huesitos y a veces pensamos que es dolor de crecimiento. Hay que estar muy atentos si ese dolor persiste, si hay una masa, si produce dificultad para caminar, porque en osteosarcoma, antes de que ocurra un hallazgo radiológico anormal, ya ha ocurrido una anomalía en los huesitos. Por eso no podemos regañar a los huesitos. Tenemos que preguntarle, ¿por qué es que no caminas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no te mueves? Porque puede ser una patología maligna. Y con ustedes, un trocito del Festival de los Huesitos, y escogimos el más danzarín. Adelante, huesitos valientes. ¿Listo? Ahí está la lectura. Ahí es la lectura. Ahí es la lectura. Cuentan que los huesos del cuerpo humano fueron invitados a un festín. En medio de tanta algarabía, se elegía al mejor bailarín. La cintura pélvica danza, samba, danzó con el ilio, el isquión y el pubis. La rumba comenzó cada parte de su cuerpo. En ellos se agitaba con movimientos rápidos, la velada continuaba. Se incluyó al final del concurso las tibias. Ambas brincotearon y sin darse cuenta una lesión se propinaron. Los fémures, muy caballeros, a ellas se acercaron, pero se percataron que también estaban afectados. Y fue así que los jueces dispusieron que en esta conmemoración todos los huesos eran felices ganadores, nombrando en esta gala a la tibia, el fémur, como grandes vencedores. Muchas gracias, James. Y muchas gracias a nuestros actores. Y así como los huesitos hablan, la sangre también habla. Este cuento que les voy a contar a continuación es sobre leucemias agudas. Tiene un relevante muy importante porque fue presentado como un trabajo de investigación en la Fundación Universitaria del Área Andina. Inclusive aquí tenemos la calificadora estricta que luego de la evaluación permitió que nuestro trabajo fuera como zero Turnitin, es decir, no tenía plagio. Es completamente original y PIP representa esto, las leucemias agudas. Cuenta la historia de Carlitos, un niño que no entiende lo que le pasa y que sufre de leucemias, pero el médico le explica a través de la metáfora de los carros. Él le fascinan los carros de alta gama, explicando todo lo que está pasando en su cuerpito. Hay un dato muy importante de Carlitos y de este cuento Pipit, que además de tenerlo en versión libro, también lo tenemos armable. Aquí tengo uno de mis colaboradores principales que les va a indicar cómo el cuento se transforma en una gran pista que permite la conexión y la diversión de los niños en el proceso de su aprendizaje. Ahora invito a Pip con sus carros. Carlitos, quiero que vengas acá y saludes al público y le mandes un mensaje especial a todos los niños de Colombia y de Latinoamérica. Hola. Hola. Yo soy Pipi. Yo superé la leucemia y así como yo la superé, ustedes también la pueden superar. ¡Confío en ustedes! Gracias, Pipi. Gracias, Pipi. Y por último, tenemos en esta presentación de los cuentos a mis dos estrellitas. Mis dos estrellitas cuentan la historia de Celeste. Es una pequeña que sufre de retinoblastoma.
Le fascina ir al espacio, por lo tanto el universo es el ojo y la vista, la visión, como la metáfora. Aquí explicamos los planetas del mundo y adicionalmente enseñamos sobre los signos de alarma. El retinoblastoma es un tumor que puede presentarse aún in útero y hoy hemos visto que niños recién nacidos con las pruebas diagnósticas pueden ser confirmados con esta patología, pero no todas las familias tienen esa posibilidad. Por lo tanto, cuando pensemos que el defecto es del flash, hay que pensar que esa mancha blanca que mira a la madre como un problema del fotógrafo puede ser una leucocoria por retinoblastoma. Ahora, como en esta plaza de cine, los voy a invitar a que se pongan las gafitas de mis 2 estrellitas, que es una campaña que hicimos con la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica cuando pude apoyar el lanzamiento del curso de retinoblastoma para Colombia y el mundo. Y mientras nos ponemos las estrellitas, vamos escuchando esta representación a través de un video que la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica produjo en el momento como un recurso didáctico para este curso. Era una tarde de juegos en la habitación de Celeste, cuando este mismo día toda la familia estaba de regreso a casa, luego de haber cumplido con una cita médica en la que se confirmó que su pequeña padecía de retinoblastoma. Mis ojitos son 2, y un día uno de ellos se enfermó. Mamá me dijo que son como estrellitas que Dios puso en mi carita. Yo no sabía qué pasaba en mi cuerpo, cuando de repente y de forma inesperada mi vista se nubló. Me llevaron a muchos doctores quienes con su mágico amor me ayudaron a ver mejor. Mis papitos me contaron que otros niños como yo, las estrellitas pueden estar muy apagadas y necesitan de especial chispa para recuperar la mirada. Ahora estoy aquí, observando con detalles lo que tengo alrededor. Mi casa, mi familia, mis hermanitos y mis juguetes favoritos. Algunos amiguitos tal vez no recuperaron la estrella de visión y verán las cosas más bonitas con la luz del corazón. Cáncer también puede atacar los ojos y el retinoblastoma es el tumor más frecuente de ellos. La mancha blanca en el ojo puede ser el primer signo. Vamos, consulta a tu médico, porque el retinoblastoma es curable. Que se mantenga la luz en tus ojos y que brillen siempre tus esperanzas. Así es, tenemos que brillar con esa esperanza por la cual estamos hoy aquí. Los cuentos no diagnostican, pero hacen una cosa muy difícil, que es permitir que las personas lleguen a tiempo. Los cuentos nunca van a reemplazar ningún producto, guías, rutas, pero sí lo potencializan. Y hoy este reconocimiento del aval de la Academia Nacional de Medicina es una responsabilidad pública, por eso están invitados varias entidades del orden nacional, inclusive internacional, porque hay pasos agigantados que seguramente ahorita la doctora Mari va a comentar. Quiero concluir que cuando cambiamos el lenguaje, cambiamos la conducta. Y si cambiamos la conducta, también cambiamos los destinos. Y ustedes están aquí para cambiar esos destinos de muchos niños. Gracias por permitir ser invitados y estar aquí con nosotros compartiendo este éxito que no es nuestro, sino de la infancia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues he quedado
muy emocionada, de verdad. Esta presentación de la doctora Iliana ha sido una presentación, por decirlo menos, maravillosa. Esta presentación llega al corazón y definitivamente el compromiso es un gran compromiso de nosotros como médicos, de nosotros principalmente como pediatras y como sociedad que debemos apoyar para que este tipo de iniciativas se muevan, este tipo de iniciativas se den y que, por ejemplo, las escuelas donde están nuestros niños, los maestros tengan este tipo de información porque ellos son quienes están más tiempo quizás con los niños que nosotros en el consultorio. Ellos, los maestros, nos deben apoyar y deben ser uno de los pilares para la identificación y el seguimiento. Doctora Iliana, felicitaciones al grupo de la doctora Iliana. Y antes de presentar mi conferencia, Miguel Ángel, que la tienes, yo te la envié en PowerPoint, tú la debes tener, por favor. O estará por aquí. Me voy a permitir leer quiénes son los colaboradores de la doctora Iliana. Está Inés Aurora Ruiz Cardona. Ella es diseñadora gráfica enfocada en el desarrollo editorial y la ilustración infantil, con su mirada sensible y su trazo lleno de intención da forma a los escenarios donde respiran estos cuentos, paisajes que no solo se ven, sino que se sienten. El señor James Alexis Espinosa Bernal, licenciado en Lengua Castellana y magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia liderando procesos pedagógicos con poblaciones diversas en el sector público y privado. Especialista en el fortalecimiento de competencias comunicativas de lectura y escritura, se destaca gracias como promotor de lectura y como facilitador técnico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura, iniciativa de la Secretaría de Educación en el convenio con el CERLAC LC UNESCO. La señora Erika Yesenia Mora Alvarado, licenciada en Artes Escénicas y maquilladora profesional, crea experiencias escénicas para comunicar contenidos y generar conexión con las personas. Lidera un proyecto artístico desde el cual desarrolla propuestas lúdico-pedagógicas y puestas en escena que usan el arte como herramienta de aprendizaje, sensibilización y transformación. La señora Mónica Rosmary Rodríguez Martínez es violinista, cantante y promotora de la cultura venezolana. Formada en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, ha dedicado su trayectoria a la enseñanza musical de niños y jóvenes desde hace más de 6 años y desarrolla en Colombia proyectos educativos y comunitarios y participa como productora e intérprete impulsando la música como herramienta de transformación cultural. El señor Fabio Andrés Higuera Camargo, actor, recreador y maestro, trabaja desde el clown educativo y la creación de personajes como herramienta para enseñar y generar reflexión, especialmente con niños de población vulnerable. En escena presenta realidades cercanas para que el público se reconozca y de forma sencilla se vuelve un mensaje de conciencia y transformación. Voy a empezar con esta presentación llamada, o que me he permitido llamar, Narrativas que Sanan, el poder de los cuentos en la oncología pediátrica. De verdad, doctora, para usted y para su equipo de trabajo, muchas gracias. Este ha sido un viaje pedagógico a través de la obra de la doctora Iliana de los Reyes y su ilustradora y, por supuesto, todo su equipo en conjunto con la señora Inés Aurora Ruiz. Esta presentación, esta micropresentación, está basada en la colección de la literatura médica infantil para la detección temprana y, por supuesto, para la inclusión escolar.
Ya vimos nuestro lacito dorado, el distintivo primordial de valentía de los niños que padecen cáncer. Recordemos que el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil y no solo es una fecha, es un recordatorio realmente global de que estos niños con cáncer son unos valientes. Portar este lazo otorga un galardón invisible pero poderoso. Ser un humano con bondadosa compasión es una invitación a apoyar no solo al paciente, sino a los padres, a los hermanos y cuidadores. El brillo que te doy vistiendo mi lazo dorado, hoy te da un distintivo galardón. Ese es mi lacito dorado. De misterio médico a oportunidad pedagógica. Tenemos un desafío. Cuando el cáncer entra en el aula, el miedo surge de lo desconocido. El diagnóstico suele crear aislamiento y confusión entre los compañeros. La metodología, la doctora Iliana de los Reyes utiliza metáforas, insectos, planetas, bailes, para traducir diagnósticos complejos en lenguajes que los niños entienden y abrazan. El resultado, cuando el cáncer entra en el aula como tema de clase, deja de ser un misterio y se convierte en una oportunidad para cuidar, respetar y unir corazones. El linfoma, como ella nos lo mostró, el viaje del pequeño saltamontes. Como realidad médica tenemos las condiciones del linfoma no-Hodgkin, linfoma de Burkitt, síntomas como lo mencionado, crecimiento acelerado de los ganglios, dolor abdominal, inflamación, masa en el intestino, masas en la mandíbula, que suelen ser y son alertas para simular esas urgencias que pueden venir posteriormente. La historia mágica es este saltamontes explorador que recorre regiones diferentes de Colombia y que de repente presenta un pequeño retorcijón y su panza se inflama, deteniendo un salto o su salto. Y gracias a la detección de esa masa en la barriga y ayuda de sus amigos insectos, puede lograr sanar. ¿Cuál es la lección? La detección temprana de las masas abdominales, en este caso, permite al pequeño saltamontes volver a saltar. La trombosis, la batalla entre el oso que vimos y el jaguar, el enemigo, el trombo, ese oso perezoso que obstruye el camino en arterina y velurina a través de la quietud y los malos hábitos. A los niños les podemos enseñar y los podemos educar en buenos hábitos. El héroe, el antitrombo, el jaguar del Amazonas, con su artillería especial, con comida sana, agua y movimiento activo. La prevención, la trombosis es peligrosa pero prevenible. Debemos movernos de los pies a la cabeza para alejar el estrés y permitir que la sangre fluya. Los tumores óseos, el ritmo en el Festival de los Huesitos. La metáfora, un gran festín de baile, el fémur y la tibia, que intentan bailar pero sufren una lesión que les impide seguir el ritmo. Aunque solo 4 de los 206 huesitos se paralizan, el jurado los declara ganadores por su valentía. La realidad médica, osteosarcomas, sarcomas de Ewing y con sus señales de dolor persistente, sensación de masa y crecimiento rápido con dificultad para mover la extremidad. ¿Cuál es el mensaje? La inclusión, la reintegración escolar implica entender que el niño sigue siendo parte del festival, aunque su movilidad cambie. El retinoblastoma, cuando una estrella pierde su brillo. La metáfora, los ojos son estrellitas, el tumor es una nube o eclipse que cubre la visión. La alerta médica, el reflejo rojo es una foto, esa es señal de salud. La leucocoria o el reflejo blanco es señal de alarma. El 90% de los casos que afectan son niños menores de 3 años. ¿Cuál es la acción?
Si una estrella se apaga o brilla blanco en una fotografía, se requiere acción inmediata para salvar la visión y la vida del paciente. Los cuentos de la doctora nos muestran nuestra identidad cultural como herramienta de sanación, nos muestran una geografía, fauna y flora que ocurren en nuestra tierra. Usar el jaguar, el ojo de anteojos en las diferentes regiones colombianas hace que nuestra medicina sea familiar, no una medicina extraña. El poder de lo nuestro conecta la salud con la biodiversidad de nuestro país, empodera a nuestro niño a proteger su territorio corporal. La familiaridad cultural reduce así la ansiedad del paciente. El ecosistema de apoyo, porque nadie lucha solo. Nosotros como familia, como escuela, como médicos, estamos involucrados en la sanación interprofesional y transdisciplinaria en medicina, en acciones de amor y de educación para poder llevar a cabo el seguimiento y el diagnóstico temprano de estos niños. Necesitamos que nuestros niños con cáncer tengan esperanza. Hay cura para la mayoría de las patologías hoy en día. Nosotros estamos en la obligación de observar, de educar y de incluir a nuestros pacientes y a sus familias, a los niños con cáncer y sus familias, para que tengan fortaleza en el camino y puedan llegar a una victoria, es decir, a una remisión e idealmente a una curación. Nos mencionaba la doctora este juego que se ha vuelto un juego muy importante del niño que tiene con leucemia y que es capaz de llegar al otro lado, es capaz de cumplir con la meta y es capaz de poder llegar y cumplir con su carrera y buscar la cura. Vimos el plegable que nos mostraba el doctor. Este juego me parece que es un tema didáctico muy importante para que los niños se involucren y cada vez sientan que obtener el lacito dorado no es un imposible, sí es un posible médico y un posible familiar y personal. La doctora, aquí presento dos fotografías de dos premios que ha logrado en la Academia Nacional de Medicina, ella y su equipo de trabajo, de su trabajo médico, en el año 2019 y en el año 2023. Doctora, como siempre, usted tan juiciosa, felicitaciones. Ahora me voy a permitir leer unas palabras. Doctora Ileana de los Reyes Valencia, comentario de orden, Academia Nacional de Medicina, marzo 3 de 2026. Esta colección de obras de la doctora Ileana de los Reyes Valencia utiliza la literatura infantil y la fantasía para educar sobre el cáncer pediátrico y otras condiciones de salud, a través de personajes como saltamontes, jaguares, estrellas espaciales. Los cuentos explican diagnósticos complejos como el retinoblastoma, el linfoma y los tumores óseos. Cada relato integra elementos de la identidad cultural colombiana para fomentar la detección temprana y la solidaridad en el entorno escolar. El objetivo principal es transformar el miedo en esperanza, brindando herramientas pedagógicas a familias y pacientes. Estas fuentes resaltan que el apoyo médico y la compasión humana son fundamentales para superar los desafíos de la enfermedad. La doctora Ileana de los Reyes Valencia es oriunda de Sabanalarga Atlántico, en la entrañable región Caribe, donde un dicho popular resume el orgullo terruño: Sabanalarga, donde la inteligencia es peste. En su vida, esa frase se volvió realidad, talento, carácter y una vocación que no se rinde. Inició su camino como bachiller pedagoga dando sus primeros pasos en la docencia. Fue una de las mejores bachilleres del Atlántico. Aunque una beca prometida no se concretó, transformó esa prueba en impulso.
Desde joven la han acompañado 3 pasiones que la definen: la docencia como forma de servir y multiplicar conocimiento, la escritura y el arte, sembradas con la misma firmeza con la que luego, abrazó la medicina. Se formó como médica en la Universidad Libre Seccional Atlántico y como pediatra en la Universidad del Norte, destacándose como la mejor residente de su generación. La Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio la acogieron por más de una década, donde fue reconocida como una de sus mejores docentes. Allí dejó una marca clara: formar con excelencia, pero también con humanidad. Ha trabajado en instituciones referentes en cáncer pediátrico, Clínica del Niño del Seguro Social, Clínica Colsubsidio, Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente el Hospital Militar Central, donde continúa la cátedra formativa con estudiantes, internos, residentes y fellows. Su práctica sostiene una convicción sencilla y profunda: la ciencia debe ir de la mano de la compasión. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y participa como coautora en obras científicas, una de las más recientes próximas a ser publicada en el Sevier, que aborda la neuropatía periférica. Ha coescrito libros sobre anemias y coagulación. Este último será donado al Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, donde representó a Colombia, dejando aportes que trascienden fronteras. Con la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, ha impulsado el primer diplomado de hemato-oncología pediátrica aplicado al diagnóstico y el curso de retinoblastoma para Colombia y Latinoamérica. Motivada por el cuidado integral del niño con cáncer, desde hace años escribe cuentos infantiles como herramienta de educación, acompañamiento y detección temprana, con el apoyo de su diseñadora gráfica y el respaldo de su familia, su esposo e hijos. Hoy, su alegría es inmensa al recibir el aval de la Academia Nacional de Medicina, que fortalece el alcance de estos cuentos y abre camino para su expansión en sociedades y asociaciones y, ante todo, para llegar a quienes más importan: los niños con cáncer, sus compañeros de escuela y sus familias, con palabras que acompañan, enseñan y abrazan. Hay un detalle que habla de su corazón con especial elocuencia. Iliana no ha olvidado su raíz. Actualmente ofrece asistencia y apoyo a niños de su Sabana Larga natal, extendiendo la mano con discreción y ternura, como quien devuelve al lugar que la vio nacer un poco de lo que la vida le permitió aprender y construir, porque en ella el conocimiento no se guarda, se comparte, y el servicio no se anuncia, se vive. Ella es Iliana de los Reyes Valencia, esposa, hija, madre de mellizos, un increíble ser humano, de esas personas que sirven sin pausa, enseñan con el corazón y dejan huellas que se quedan. Doctora, muchas gracias. De verdad, ha sido un momento emocionante, un momento especial, y ojalá estos espacios y esta presentación suya se replique y todos quedemos firmemente comprometidos con la causa. Muchas gracias. Buenas tardes. El siguiente punto es participación de los asistentes. Si hay preguntas, por favor, bien sea las personas que están conectadas virtualmente o las personas que están aquí en el escenario. Por favor, pasamos el micrófono. ¿Tú quieres pasarlo aquí a mi doctor, por favor? Doctora Meraclaro, muchas gracias por la palabra. Bueno, primero que todo, felicitar a la doctora Iliana de los Reyes por esa excelente presentación
Y no solamente la presentación, sino todo el trabajo, todo lo que implica su dedicación a esa población tan importante como son los niños, de una patología de la cual la gente no piensa que un niño pueda tener cáncer, pero usted se dedicó a eso y lo ha hecho con mucho éxito. Y sobre los cuentos, pues es una cosa muy bonita, muy didáctica, muy hacer que los niños entiendan ese mensaje que a veces si lo tratamos de explicar de una manera científica fracasamos. Y yo quería, pues a propósito de su presentación con cuentos, quería comentar dos temas que han pasado aquí en la academia hace relativamente poco. Uno de ellos, el doctor John Ospina, hace 8 o 15 días, él hizo una presentación de unos libros. Hace 8 días habló de un tema diferente, pero sí hizo alusión a otra presentación en que habló de unos cuentos que él tiene para niños. Yo compré uno de esos libros y realmente, digamos, de una manera muy sencilla, hablando cuentos muy fabulosos, si uno lo mira con cuidado, trae muchas enseñanzas. Enseña, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, la compasión, etc. Y también traigo a cuento a otro colega que se murió hace unos 10 días, el doctor Francisco Leal Quevedo, que también está dedicado, es pediatra, era pediatra pues, y se dedicó de lleno a escribir literatura para niños, porque él citaba una frase de Albert Einstein, que cuando le preguntaron que cómo hacer para que los niños salieran adelante y se superaran, él decía que había que leerles cuentos a los niños. De manera que felicitaciones, doctora, porque es muy bonito lo que usted está haciendo y ojalá que sí, seguramente va a hacer muchos más obras. Y doctora María Claudia Ortega, gracias por esos comentarios tan bonitos, muy amables. Y bueno, nos sobra decir que está cordialmente invitada para que se presente a la Academia Nacional de Medicina, doctora, y sea parte de nuestra casa. Bienvenida. Gracias, doctora Mari. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Una amiga de toda una vida, la doctora Leila, me preguntaba que cómo ocurrió todo este proceso y qué sigue. Es una gran pregunta. Bueno, en este momento, como dice el doctor, pues hay muchos más, ya hay 3 en proceso para completar las 5 neoplasias más comunes en los niños. Entonces estamos trabajando sobre tumores del sistema nervioso central y sobre otro tipo de linfomas. ¿Qué sigue? Tenemos el apoyo de la Fundación Elsevier. La doctora Mari la conoce más que yo. Esta fundación tiene un aporte educativo a través de la doctora Seguridad, que llega a todos los lados del mundo y permite que puedan ser traducidos al idioma de esa región específica. Adicionalmente, la Organización Panamericana de la Salud tiene los cuentos desde septiembre de 2025. Tuve un comunicado hace como 2 semanas informándome que están valorando todo el producto, que están haciendo unos ajustes correspondientes, que seguramente los tendremos en cuenta para tener luego el producto final con el aval de la Academia Nacional de Medicina. Entonces lo que sigue es seguir replicando esta información a todos los sitios, que no solo se quede aquí en Colombia, en Latinoamérica, sino pueda llegar a través de la OPS y de la doctora Seguridad a esos espacios recónditos donde casi nadie llega. Muchas gracias. La doctora Leila. Doctora Leila, ¿quién tiene el micrófono? Bueno, la doctora Leila Martínez ha representado por mucho tiempo OIC, que nos apoya en el diagnóstico de cáncer y ayuda a los padres de niños con cáncer. Bueno, de verdad estoy demasiado sesgada hoy porque aprecio muchísimo a Ileana, valoro, y cuando uno conoce mucho a una persona sabe realmente lo valioso que es. Y la doctora Ileana es una excelente profesional que no solo se queda en la ciencia, sino en la investigación y en lo que hoy estamos viendo en la educación. Y yo quiero decirles, poner un ejemplo. Centroamérica, uno de los países más pobres que había en Centroamérica, la mayoría de los niños con retinoblastoma llegaban metastásico, con ojo protruido, sin visión y con un pronóstico muy malo.
y con educación han podido bajar muchísimo, se curan, algunos ya llegan tarde todavía, pero por lo menos viven, se pierde la visión. Y eso es lo que queremos hacer en Colombia. Como la doctora decía, la doctora me ha acompañado en mis batallas por lo ancho y largo del país, educando a profesores, a los entes gubernamentales, a los jefes de EPS, de IPS, a la academia, a las facultades de medicina, pero no alcanzábamos a los niños como tal, a las escuelas, aunque desde el instituto cuando nos formábamos hicimos eso, alianza entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Hoy, por ley, ningún niño en Colombia puede estar desescolarizado, aunque tenga una enfermedad crónica y a veces terminal. Por eso, hoy por hoy, en todos los hospitales debe haber un aula infantil, un aula hospitalaria. Y esto que hace la doctora Ileana realmente es un hito, es algo de enmarcar, es algo de aplaudir, porque está alcanzando una población base que nosotros ya cuando llegan, pues ya es más difícil poder hacer detecciones oportunas. Entonces, gracias, yo la felicito y felicito a todo el equipo. Gracias. Cuando veía al equipo y nombraba a cada uno, está muy bien rodeado. Gracias, doctora. Y gracias a la academia por apoyarla. Muchas gracias. Bueno. Diego Rosell. Perdón. El doctor Jairo Ortega. Doctor Jairo Ortega en la virtualidad. ¿Y cómo hago para atender la pregunta? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Felicitación a la doctora Ileana. Gracias, doctor. Fantástico ese aporte al mundo infantil. Y doctora Ortega por sus comentarios también. Además de estos aplausos a estos cuentos que no son solo para niños, sino que son para los papás, para todos, para nosotros los médicos, donde nos podemos acercar más a la población infantil que sufre de cáncer, es un aporte extraordinario. Yo quisiera hacer un comentario en el sentido, escuché que lo comentó la doctora Ileana, uno de los, o personas que la estimuló, apoyó también para que iniciara esta labor, fue el doctor Fernando Rafán. Con él comparto, además de ser colega en la medicina, comparto una actividad que es la magia. Nosotros hemos hecho magia a los niños y uno ve que el niño responde de una manera extraordinaria. Son esponjas, absorben, y cuando están en estas situaciones de enfermedades que pueden llegar a ser muy difíciles, muy duras, en todo caso ellos responden con una sonrisa. Y sacar una sonrisa a los niños es, yo creo que lo más satisfactorio para todos, lo cual muy seguramente sucederá con los cuentos de la doctora Ileana. Y esa sonrisa estimula felicidad a través de toda la liberación de endorfinas, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay otras acciones que se han hecho en los hospitales. Nosotros lo hacemos con esto que llama magiaterapia, le decimos así, pero también la música, ¿no? Las partes de musicoterapia, ese tipo de actividades lúdicas, lo que hace el grupo de Doctora Clown. Entonces, ideal unirnos también a usted para apoyarla en esta difusión a través también de lo que nosotros hacemos. Y sus cuentos, además de ser muy bienvenidos, tienen toda la magia que los niños necesitan y más en esas situaciones. Muchas gracias. Y esa es la magia que no podemos perder. Aquí precisamente tenemos dos representantes de aulas intrahospitalarias, Giselle y Natalia, que hacen parte del equipo de trabajo del Hospital Militar y que con el apoyo de ellas y con la presencia de uno de los invitados especiales, Andrés Mauricio, van a recrear con esa galería de artes todo lo que este pequeño hizo durante su estancia hospitalaria. Si no hay ninguna otra pregunta, los vamos a invitar a que degusten una copa de vino,
a que disfruten de esta galería al lado de Andrés Mauricio, quien es el principal actor de todas estas vivencias y fotografías durante su hospitalización. Agradezco a la doctora Mari por todo el apoyo, por la cercanía con la academia, por ser mi presentadora. Cuando supe que era ella, me puso muy contenta porque trabajamos mucho tiempo en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Hospital San Ignacio, y más que compañera, amigas del alma. Gracias, doctora. Gracias a mi equipo, acompañado de esa música hermosa que ella nos deleita. Entonces, bienvenidos y pueden pasar a degustar esa copa de vino y a disfrutar de la galería.